cuando comercian de bienes que hay intercambio de bienes, pues surge también el derecho mercantil. Entonces los antecedentes nos sirven como es como una fase, ¿verdad?, previa a cualquier rama del derecho. Nos damos cuenta que la magnitud del derecho es amplia, ¿verdad? Y aplica en todas las ramas. Entonces, por eso es que los antecedentes vienen como a fijar esa pauta que ustedes deben analizar desde el principio, y si se dan cuenta, y cualquier rama del derecho, ustedes la van a incorporar a esos antecedentes, ¿verdad? Y como les digo, es repetitivo, ¿verdad? Porque en todas las ramas del derecho siempre vienen los mismos antecedentes. Ahora bien, cuando hablamos de las reformas tributarias, sabemos que todo viene con la creación del pacto fiscal, que es, como les digo, fue donde ya se pensó en crear una institución, ¿verdad?, que recaudara los impuestos, y que obviamente se creó la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria por parte del Congreso, ¿verdad? Entonces, lo que les digo es que no quiero justificar, o sea, la actuación de la administración tributaria, o porque siempre se le ve como un monstruo y que hace esto y lo otro, pero lo que yo les digo es que nosotros debemos ser objetivos a la forma de pensar, ¿verdad? Porque obviamente uno puede estar en una institución y obviamente no está de acuerdo con ciertas cuestiones, pero como les digo, es personal la forma en que yo voy a aplicar el derecho, cómo me voy a aportar, ¿verdad? Ustedes desde afuera o desde adentro de una institución, ustedes ya tienen esa ética que los va a identificar como persona, sin importar dónde trabajen, ¿verdad? Entonces, yo tengo que velar por mi actuación frente a los demás, ¿verdad? Es lo que me va a definir y es lo que me va a reconocer ante las demás personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos nosotros entonces que nos reconozcan? Como les digo, ustedes ahorita van a ejercer una carrera, ¿verdad?, como abogados, y obviamente ustedes van a firmar documentos. La firma de ustedes va a ir ahí. Como les digo, cuando ustedes tengan la oportunidad de poder manifestar y de poder argumentar dentro de sus memoriales, ya sea en forma escrita o ante los órganos jurisdiccionales de manera oral, ¿verdad? Ustedes van a dejar esa huella, obviamente, que los va a identificar y que los va a ir marcando, ¿verdad? Entonces, pero eso solo se va adquiriendo conforme uno va practicando, ¿verdad? Obviamente los primeros casos uno puede decir, bueno, no me fue tan bien, o sea, cometí errores, porque nos puede pasar, pero obviamente nadie es perfecto, ¿verdad? Y los errores nos tienen que servir para poder fortalecer, porque un error cometido en esta carrera, crean que jamás se les vuelve a repetir el mismo error, ¿verdad? Entonces, y lo que uno tiene que tratar la manera es de ir pues mejorando en todos los sentidos, ¿verdad? Y más que todo, ese conocimiento se va a adquirir, obviamente, leyendo los documentos relacionados con la rama del derecho que vemos, así como libros de buenos escritores, ¿verdad? Artículos también en el periódico, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a dar ahorita a ver así detenidamente lo que son los principios constitucionales del derecho tributario, ¿verdad? Así, y les voy a subir otro documento, ¿verdad?, de integración de leyes tributarias que obviamente tendremos que aplicar también para poder, como fortalecer argumentos, ¿verdad? Nos podemos auxiliar del Código Tributario, pero ¿qué otras leyes tenemos a la mano también nosotros para poder desenvolvernos de una manera más congruente, ¿verdad? Obviamente, si no encontramos un resultado acá, como les digo, nos tenemos que ir a otras leyes. En materia tributaria hay varias, y esa conexión de leyes es lo que se llama integración de leyes tributarias, y que obviamente es lo que nos va a servir para irnos dando una luz, ¿verdad?, de dónde estamos en algún momento y a qué ley nos debemos remitir. Obviamente las mismas leyes nos van a remitir a otras, y esa conexión de artículos que cuando estudiamos lo vamos a ir realizando, ¿verdad? Entonces, no esperemos que el título del artículo nos diga lo que tenemos que hacer, tenemos que leer el fondo, cada línea, ¿verdad? Puede ser una luz para lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Entonces, entre los principios constitucionales del derecho tributario, pues tenemos el principio de legalidad, el de generalidad, el de capacidad de pago, proporcionalidad, el de progresividad, la no confiscatoriedad, ¿verdad?, la doble o múltiple tributación, la justicia y la equidad, y la retroactividad, ¿verdad?, que son los principios más importantes que vamos a encontrar en la Constitución. Y si ustedes se dan cuenta, son
poco los artículos donde en el mismo artículo hace referencia a todos estos principios, ¿verdad? Entonces, el principio fundamental, obviamente, sabemos que va a ser el derecho del derecho tributario, ¿verdad? Es el principio de legalidad. Se recuerda que dijimos sin tributo, sin ley que lo establezca, obviamente, no hay ninguna infracción, ¿verdad? Al derecho tributario. En la historia constitucional, obviamente, hay muchos escritores, obviamente, va que se reivindicaron, dice, ¿verdad? De ese poder, obviamente, para consentir los tributos, ¿verdad? ¿Cuál fue la principal motivación, entonces, de poder crear tributos, de poder regularlo en una norma constitucional, ¿verdad? Porque obviamente se iba a luchar contra un poder supremo, ¿verdad? Que ese poder supremo es el Estado. Entonces, cuando nosotros miramos y decimos quién tiene el poder, obviamente no debemos confundir el poder tributario con la con la potestad tributaria, ¿verdad? Por así decirlo, porque obviamente, como les decía en la clase anterior, el poder tributario es la facultad que va a tener el Estado, ¿verdad? Pero hay una competencia tributaria que se la va a dar a los órganos jurisdiccionales que en representación del Estado van a tener la facultad para recaudar esos impuestos, ¿verdad? Porque no es, decimos el Estado, ustedes saben que el Estado lo forman los tres organismos, ¿verdad? Pero la entidad recaudadora pertenece al organismo ejecutivo, ¿verdad? Que es la administración tributaria, porque no pueden ustedes hacerse la idea a ver a los del Congreso recaudando impuestos, ¿verdad? Y es parte del Estado. Entonces, cuando vemos ese poder tributario, nos vamos a esa facultad, ¿verdad? A ese poder de imperio que obviamente la misma ley dejó plasmada para que sea reconocida por toda la población, ¿verdad? Y por eso se regula en la Constitución Política de la República, porque ustedes saben que si no una entidad, ¿verdad? Una facultad no está representada, entonces la población no va a poder como tener ese temor, ¿verdad? De incumplir, porque obviamente el hecho de incumplir con eso, lo que establece la ley, le va a generar sanciones, le va a generar penas en caso de que se cometan delitos, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental que todo esté regulado en una norma, obviamente, de rango constitucional, ¿verdad? Y es la que abre las puertas a las demás leyes ordinarias. Entonces, dicen que las bases fundamentales de esos modernos estados han surgido a partir del siglo XIX, ¿verdad? Que fue la exigencia del consentimiento, obviamente, porque tenía que haber también una representación popular. Y esa representación popular, obviamente, es la que ejerce el Congreso de la República, ¿verdad? Porque es la que tiene la facultad, obviamente, de crear todos esos procedimientos para poder cobrar, ¿verdad? Para poder también solucionar los conflictos, obviamente, que van a surgir en caso de discrepancia, ¿verdad? Porque obviamente no es de que porque la Constitución dice yo tengo que pagar, obviamente hay un principio, ¿verdad? De derecho de defensa, ¿verdad? De justicia tributaria, que es obviamente la que inspira a los contribuyentes a poder oponerse a ciertos ajustes que hace la administración tributaria, alegando esa justicia tributaria que obviamente la misma ley regula, ¿verdad? Es que tienen esa facultad de poder impugnar todos los actos, ¿verdad? De la administración tributaria en representación del Estado para poder ellos actuar, ¿verdad? Y obviamente bajo un marco legal que así lo establece. Entonces, ese principio de legalidad, aparte de que le da la facultad al Estado, también le da esa protección a los contribuyentes, ¿verdad? Y obviamente se regula este principio de derecho de propiedad, ¿verdad? Obviamente los tributos a veces tienen algunas restricciones, pero obviamente hay algo, el patrimonio de los contribuyentes que obviamente también está en juego, ¿verdad? Entonces, por eso es un principio de legalidad, si ustedes ven, principio de legalidad que va a proteger al Estado y al contribuyente, pero ese principio de legalidad entonces también se vincula con el principio de igualdad, ¿verdad? Porque obviamente entonces no podemos decir, bueno, el principio de legalidad va a defender al Estado o al contribuyente. Sabemos que a los dos, porque también hay coherencia con el principio de igualdad, ¿verdad? Y por eso es que en el Código Tributario se van a regular obligaciones y obviamente también se van a regular derechos del contribuyente, porque cuando opera la igualdad va a ser eso, ¿verdad? Usted tiene derecho, pero también tiene obligaciones. Y lo mismo pasa con el Estado. Entonces, si ven,
es en la misma línea para ambas partes, ¿verdad? Tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo. Entonces, esa es realmente el hecho principal del principio de legalidad, ¿verdad? Y obviamente en ese principio de legalidad es obviamente el que establece, ¿verdad? ¿Qué debe constituir o qué elementos básicos obviamente tiene el tributo? Y son los que hemos mencionado que van a elaborar ustedes el trabajo. Y obviamente esto está en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos obviamente que van a regular, ¿verdad? El principio de legalidad que obviamente estructura, ¿verdad? Estructura el tributo. ¿Qué elementos debe tener obviamente para que estos puedan nacer a una obligación tributaria en la que va a estar vinculado el Estado? De un lado, cobrando, estando pendiente de que esos impuestos lleguen, ¿verdad? Y obviamente el contribuyente viendo que la necesidad de contribuir sea justa y equitativa, ¿verdad? Es por ello que entonces nosotros podemos decir, bueno, hay leyes ordinarias. Esas leyes ordinarias también tienen reglamentos que van a desarrollar las leyes ordinarias si nosotros tenemos duda, ¿verdad?, de cómo poder aplicarla. Entonces, la ley ordinaria no nos va a especificar concretamente, entonces siempre va a hacer mención a algunos elementos y obviamente los reglamentos van a desarrollar esas leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, es por ello es que los reglamentos obviamente son emitidos por el Poder Ejecutivo. Si se dan cuenta, las leyes ordinarias siempre las va a emitir el Congreso de la República, ¿verdad? Y entonces viene el Poder Ejecutivo y es el que va a crear los reglamentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el Poder Ejecutivo para crear los reglamentos? Porque obviamente son quienes van a desarrollar esas leyes ordinarias, ¿verdad? Y obviamente en toda ley siempre se establece que va a haber un reglamento que va a, por así decirlo, a desarrollar lo que se indica en la ley ordinaria, en caso de duda, ¿va? Como los procedimientos. Entonces, el principio de legalidad regulado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República establece claramente que corresponde con exclusividad al Congreso la potestad de decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, ¿verdad? Así como determinar las bases de recaudación y especialmente dice de la siguiente, ¿verdad? El hecho generador de la relación tributaria, porque imagínense una ley tributaria que no tenga un hecho generador, no tendría sentido, ¿verdad? Obviamente algunas leyes van a regular las exenciones y como les decía la vez pasada, casi siempre son para las mismas instituciones, ¿verdad? De beneficencia, los centros educativos, las universidades. Entonces hay ciertos elementos que obviamente la ley y obviamente en base al principio de legalidad, porque se regula en la Constitución, también se van a hacer ver en las leyes ordinarias, ¿verdad? Obviamente el sujeto pasivo, ¿verdad? Obviamente que es otro elemento que vamos a poder identificar dentro de las leyes tributarias y la responsabilidad solidaria, obviamente, que aplica en todos los casos, ¿verdad? Obviamente depende de quién es el que tiene derecho a declarar y sobre todo cuando hay retenciones, ¿verdad? Si una persona le retiene a un contribuyente, ahí se va a reflejar más esa solidaridad, esa responsabilidad solidaria, ¿verdad? Y obviamente la base imponible y el tipo impositivo también que tiene que regular toda ley tributaria. Y obviamente, según el procedimiento, ¿verdad? Que va a establecer cada ley antes de poder determinar cuál es la base, a esta se le pueden hacer deducciones, descuentos, ¿verdad? O a veces también se le pueden hacer recargos, depende de lo que indique cada ley tributaria. Y obviamente también las sanciones e infracciones tributarias, ¿verdad? Todos esos elementos se tienen que hacer constar en una ley tributaria. Y obviamente este principio de legalidad establece que son nulas, ¿verdad? Ipso jure, todas las disposiciones obviamente inferiores a la ley. ¿Qué quiere decir? Que lo que no está regulado en la Constitución y en las leyes ordinarias, obviamente, o estas puedan contradecir, obviamente acá se interponen las inconstitucionalidades, ¿verdad? Ustedes han oído escuchar que, bueno, se interpone inconstitucionalidad del artículo tal, siempre que sale alguna ley vigente, siempre
se escucha eso, ¿verdad? De que interponen inconstitucionalidad porque las personas que lo hacen, obviamente, creen ellos que hay una vulneración o hay una violación al principio de legalidad, ¿verdad? Y obviamente ya es la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano especializado, ¿verdad? En poder emitir fallos, ¿verdad? Porque obviamente tiene el conocimiento necesario para establecer si hay una inconstitucionalidad de la ley, si obviamente de ser procedente, pues declara la inconstitucionalidad y esa ley no puede salir a ser válida, ¿verdad? Y si fue, o a veces la suspenden temporalmente mientras hacen un análisis profundo, ¿verdad? Pero obviamente esto es el principio de legalidad. Y así, entonces nos vamos que el artículo 3 del Código Tributario también establece que se requiere de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, así como definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente responsable y también habla de la responsabilidad solidaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, que ese artículo 3 del Código Tributario, ustedes tienen que relacionarlo con el artículo 239, ¿verdad? Que son los específicos, principio de legalidad en materia tributaria. Al artículo 239 también de la Constitución Política de la República, también ponerle ahí un asterisco y relacionarlo, ¿verdad? Ver artículo 3 del Código Tributario. Eso es integración de leyes. Entonces, como vemos, entonces nos vamos nosotros con este principio de legalidad, que es como el padre de todos los principios, ¿verdad? De aquí es donde emana toda esta facultad que obviamente tiene el Estado de poder ir ya aplicando principio por principio, pero obviamente la base siempre va a ser el principio de legalidad. Entonces, tenemos el principio de capacidad contributiva o de pago, que obviamente, como dijimos, ¿verdad? La aptitud económica de los miembros de un Estado son los que van a determinar qué impuestos deben cubrir, ¿verdad? Obviamente tiene que establecer esa capacidad que va a identificar a un contribuyente de pagar un impuesto, es porque obviamente si la ley establece que va a tener un ingreso y está grabada, obviamente se va a asegurar, ¿verdad? Es el principio de legalidad que primero debe cumplir ese requisito, ¿verdad? De lo contrario no podría ser. Entonces, obviamente la titularidad de un patrimonio también o de alguna renta es obviamente lo que va a ser apto a un contribuyente para poder pagar un impuesto. Esto es en base al principio de capacidad contributiva o de pago, ¿verdad? Tengo que estar encuadrado en el artículo, en esa capacidad y obviamente tiene que haber un hecho que me va a hacer a mí como sujeto responsable de pagar un tributo, ¿verdad? Eso es en base a la capacidad de pago, ¿verdad? Y obviamente se requieren varios requisitos, obviamente que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con relación a estos principios para poder como discutir este tema, ¿verdad? Y ahorita como ya van a ser las 7, perdonen, de verdad que fue poquito tiempo el que estuvo, ¿verdad? Dice que tienen otra clase, pero entonces necesito que ustedes puedan seguir leyendo estas diapositivas cuando tenga tiempo. Yo voy a subir el material y por favor, si tienen alguna duda con relación a esto, obviamente vamos a tratar la manera de abarcar lo más que pueda. Les pido disculpas de verdad. Para que podamos avanzar, ¿verdad? Entonces yo subo las diapositivas y ustedes en la medida de lo posible vayan leyendo, subrayen cualquier duda que tengan y la discutimos en clase, ¿verdad? Entonces estaríamos ahí y como les digo, qué pena que poquito tiempo haya sido, ¿verdad? Pero de verdad, les agradezco mucho a los que se conectaron y pues nos vemos primero Dios el jueves sí a las 7 en punto para poder avanzar. Gracias, licenciada. Les deseo feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.